Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 7 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 16, con el título La palabra de Dios, nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12 y aquí encontramos un pasaje que muchas veces es citado para hablar del poder de la palabra de Dios. Voy a leer los versículos 12 al 13 y luego voy a leer estos versículos en su contexto. ¿Ok? Vamos a ver primero los versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y muchos citan este pasaje o este versículo hablando del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y todo esto es cierto, pero siempre es necesario ver el texto en su contexto. Y hermanos, hay diferentes maneras de entender el pasaje de hoy. Algunas personas lo toman por aparte, pero otras personas lo ven como una sección conectada al versículo 11. De hecho, si vemos el versículo 11 del pasaje de ayer, y yo lo veo de esa forma, yo creo que el versículo 12, los versículos 12 y 13 son una continuación del argumento que encontramos en el versículo 11. Así que yo creo que es mejor poner el versículo 11 junto con el pasaje de hoy, no como conclusión del pasaje de ayer. Y dice la palabra así: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y si se acuerdan que hemos visto en los últimos días que el punto del autor del libro de Hebreos es: no endurezcan sus corazones. Háganle caso a Dios. Escuchen su voz cuando Él les habla. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Luchemos para no caer en desobediencia. Hagámosle caso a Dios. Obedezcamos la palabra de Dios para así poder entrar en el reposo. Y entonces vemos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vemos en el versículo 12 que empieza hablando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es la palabra de un Dios vivo. Pero eso, la palabra es viva y sigue obrando. La palabra de Dios en sí tiene poder, es viva y es eficaz. Es la misma palabra que creó todas las cosas, que hizo existir todo el universo. Esa palabra de Dios es viva y eficaz. Es el poder de nuestro Dios. Y dice además que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, dice aquí que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo. No hay ninguna parte en el universo el cual la palabra viva y eficaz de Dios no puede llegar, no puede tocar. Además de eso, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos decir que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y sabe las cosas ocultas y secretas. No hay nada que Dios no sabe. No hay ninguna parte donde Dios no pueda llegar con el poder de su palabra.
Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El versículo 13 habla además del poder, la eficacia de la palabra de Dios, poder de la palabra para penetrar hasta lo más profundo, para descubrir y exponer lo más oculto hasta los pensamientos, intenciones del corazón humano. Y dice en el versículo 13 que además la palabra de Dios nos va a juzgar. Todo está manifiesto, expuesto ante la presencia de Dios y todas las cosas están desnudas, descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Él nos va a juzgar. Entonces, esta parte del pasaje, los versículos 12 al 13, van junto con el versículo 11 para animar a los cristianos judíos a que obedezcan la palabra de Dios, que entiendan que Dios lo ve todo y lo sabe todo, que luchemos contra la desobediencia, contra la incredulidad y que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios, que seamos obedientes. Pero hermanos, al leer el pasaje de hoy, por lo menos los versículos 12 al 13, esto en vez de llenarme de una confianza, me llena de temor, de que, uy, Dios lo sabe todo, Dios me ve, Dios puede discernir todo lo que yo trato de ocultar en lo más profundo de mi persona, de mi corazón. Esto no me da ánimo para obedecer a Dios. Más bien, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mi persona, al leer la palabra, me hace reconocer, uy, estoy mal. La palabra, la ley de Dios nos señala y nos hace ver que nosotros somos pecadores y que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos obedecer la palabra de Dios perfectamente. La ley mata. La palabra de Dios y los mandamientos nos condenan, no nos pueden salvar, porque nosotros no podemos obedecerla. Pero luego vemos en la segunda parte del pasaje de hoy que se habla de Jesús, el gran sumo sacerdote, el Salvador que nosotros necesitamos. La ley me muestra que yo no puedo salvarme a mí mismo. La palabra de Dios expone mi incapacidad, mi pecado, mi maldad. Necesito un Salvador. Y aquí vemos que empieza otra sección que habla de Jesucristo, que sigue hasta el capítulo 5. Dice aquí Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí Jesús es el supremo y excelente y excelso sacerdote. Es el gran sumo sacerdote, no como cualquier otro sacerdote humano, pecador, falible, imperfecto, incapaz de salvarnos. Jesús es diferente, es el mismo Hijo de Dios y traspasó los cielos, no como los sacerdotes, los sumos sacerdotes humanos que tal vez traspasaban del lugar santo al lugar santísimo, pero eso con temor y temblor y ofreciendo sacrificios de animales. Jesús traspasó no solamente el lugar santísimo, él entró directamente al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y porque tenemos este gran sumo sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión, confiemos en Él, dependamos plenamente de Él y no de nosotros mismos, no en nuestra obediencia imperfecta, no en nuestras obras teñidas por nuestra maldad y nuestro pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Wow! ¿Cómo me anima esta palabra en el versículo 15? Como les dije, una escalera que llega al cielo solamente, pero no toca la tierra, no nos puede salvar.
una escalera que sí toca la tierra, pero no es perfecta y no llega hasta el cielo, tampoco nos puede conectar a Dios, nos puede reconciliar con Dios. Jesús tiene que ser 100% divino y perfecto y sin pecar, y también tiene que ser 100% humano, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús no tuvo así un privilegio especial como hijo de Dios, que le dio una exención de la tentación. No, él fue expuesto a toda la tentación que nosotros sufrimos aquí en esta tierra. Entonces Jesús no es como cualquier sumo sacerdote humano. Él es el sumo sacerdote perfecto, el gran sumo sacerdote divino, hijo de Dios, plenamente encarnado. Jesús es el sacerdote, el salvador que nosotros necesitamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y al meditar en el pasaje de hoy, me hizo pensar en la palabra en Romanos 8, versículos 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como vimos en la primera parte del pasaje de hoy, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y expone, descubre nuestra maldad. La palabra escrita, la ley no nos puede salvar. La ley, más bien, nos condena y nos hace ver cuán pecadores somos. Pero por eso, como dice aquí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, la palabra escrita, los mandamientos para salvarnos, no nos pueden salvar, por cuanto era débil por la carne, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Dios nos salvó enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesucristo es el que ha abierto las puertas del cielo y nos ha dado acceso al Padre a través de su obediencia perfecta. Él siendo el gran sumo sacerdote perfecto, Él nos reconcilia al Padre, nos da acceso a Dios. Y para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera, meditando en el Evangelio. La palabra escrita solamente nos puede condenar y hacernos ver cómo estamos mal. Es como un espejo que no me puede limpiar, me hace ver en qué estoy mal. Pero es Cristo Jesús, la palabra encarnada, el gran sumo sacerdote, que nos puede salvar, que paga el precio, que abre las puertas del cielo, que rompió el velo, que rasgó el velo para darnos entrada a Dios, a nuestro Padre Celestial. Oremos dándole gracias a Dios por este glorioso evangelio y que nosotros aprendamos no a depender de nosotros mismos y de nuestra justicia y nuestras buenas obras, sino que descansemos en la obra perfecta, terminada, consumada de Cristo Jesús nuestro Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.